momento actual obliga a que mantengamos muy viva la agenda de orientarlos a ustedes hacia dónde va el país. Y para eso el ritmo de la política, pese a ser viernes, se ha hecho necesario. Así que tenemos un invitado especial que, pese a que se trata de política, lo ayuda a entender de una manera muy fresca. Buenos días, Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia, un hombre de la veteranía de haber sido senador, de haber sido ministro de Trabajo. Así que tendremos muchísimo que hablar con este sociólogo, politólogo. Buen día. Gracias, Adis. Buenos días, Yanesi. Y buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos directo a hablar de política. ¿En qué está la APD? ¿Irán solos? ¿Qué tipo de alianza? ¿Solo en lo congresual, en lo municipal? ¿Tienen visto ya alguna propuesta de alianza para el nivel presidencial o si llevan candidaturas propias como hicieron en el 2016? Bueno, en primer lugar debo señalar que ha habido cambios importantes en la situación política del país y por consiguiente estamos en un momento de recomposición de fuerzas. Estamos en un momento de realineación. Cada uno tiene que encontrar su nuevo lugar en la nueva situación. En cuanto a Alianza por la Democracia, nosotros estamos muy adelantados en el sentido de constituir una propuesta municipal y legislativa común de un conjunto de organizaciones políticas. Me refiero a los partidos, al Frente Amplio, Revolucionario Socialdemócrata, Dominicanos por el Cambio, Alianza País, Opción Democrática y Alianza por la Democracia, que hemos acordado llevar candidaturas comunes en todos los municipios del país de ser posible. Es decir, el propósito es ese, y candidaturas municipales también. Esto tiene que ver con el hecho de que el debate político se ha centrado en las opciones presidenciales. Sin embargo, los gobiernos locales y el Congreso va a ser más importante que nunca, en el sentido de que las fracturas que se han dado, que se están dando dentro de los principales partidos del sistema, hacen que, y el descrédito mismo que ha venido conociendo la actividad política, hace que opciones distintas, diferentes, que respondan al interés local, al interés comunitario, al interés provincial, puedan tener muchas oportunidades. Desde ese punto de vista, estas 4 organizaciones políticas estamos preparando esas ofertas. Estamos muy adelantados. De los 158 municipios ya hemos establecido acuerdos en 100 y tantos, y de los 230 y tantos distritos municipales también tenemos la mayor parte. Los partidos que están participando, ¿podríamos identificarlos además de la APD? Sí. Bueno, los que yo acabo de mencionar, el Frente Amplio, el PRCD, Alianza País, Opción Democrática, Dominicanos por el Cambio y APD. No obstante, Max, en un país presidencialista como este, sí, lo que ocurra en torno al candidato ha de ser determinante. Y hemos visto en América Latina que el fenómeno de las alianzas es el que se ha impuesto a nivel de la política. ¿Ustedes están en condiciones de generar una alianza ciegas? Ya antes hemos hablado de lo de las alianzas a ciegas. Tendrán que conseguirlo. Y los he visto alineados en los últimos meses con posiciones del PRM. Bueno, nosotros hemos estado alineados. Bueno, nosotros tenemos una posición de oposición, valga la redundancia. Es decir, nosotros estamos en la oposición y hemos jugado, en particular la APD ha jugado un papel muy activo en estos últimos 3 años. Hemos estado en primera línea en políticas, si se quiere, activas de críticas no solamente al gobierno, sino también de propuestas. Nosotros hemos estado en primera línea en la denuncia de la corrupción, hemos estado en primera línea de apoyo al movimiento ciudadano de Marcha Verde, y en ese sentido nosotros estamos viviendo este proceso también de rechazo a la actividad política y a los políticos, porque eso es lo que hay que ver. Cómo en República Dominicana en estos últimos años ha crecido el número de personas que manifiestan su desapego a la política y su rechazo a los políticos. Según las últimas encuestas recientes, solo el 16% de los dominicanos y dominicanas declara estar afiliado a un partido político.
ser más del 50% declara no simpatizar por ningún partido político. Es decir, estamos hablando de una situación muy grave. En ese contexto, estamos viviendo una recomposición, las fuerzas políticas van a cambiar, y eso tiene que ver con lo siguiente. El país, desde hace ya 50 años, ha podido incluso crecer económicamente, lograr, si se quiere, ciertos avances sobre la base de un modelo muy particular, que no es un modelo político, es un modelo político-económico-social, que es un modelo de crecimiento con injusticia social, un modelo de crecimiento con inequidad. Somos capaces de crecer, de generar riquezas, pero hemos sido muy malos en la redistribución de esas riquezas. Entonces es un modelo que genera riquezas, concentra riquezas y reproduce la pobreza. Ese modelo se ha podido sostener en los últimos 20 años con la instauración de un modelo político de partido dominante. Un partido que ha logrado copar todos los poderes, ha logrado dominar las conciencias, ha logrado dominar el imaginario de la sociedad. Un modelo como el que estableció durante 90 años el PRI en México. Pero ese modelo de México ha hecho crisis en la República Dominicana. No puede funcionar, porque el modelo mexicano funcionaba sobre la base de la no reelección. El presidente saliente no se podía reelegir nunca más, el saliente designaba al entrante, salía lo que ellos llamaban la vieja camada, entraba una nueva camada, y el sistema se pudo mantener 90 años, porque había no reelección. Cuando hay reelección, el sistema hace crisis, y eso es lo que se ha producido en la República Dominicana. El modelo político de partido dominante ha hecho crisis, porque al haber reelección se han destacado dos dirigentes, dos líderes, y que se han hecho enemigos políticos a muerte. Es decir, y eso hace que ese sistema ya no pueda funcionar, porque aunque haya fracasado el propósito reeleccionista del presidente Medina, que yo creo que es una gran victoria para el pueblo dominicano, desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, aunque ese propósito reeleccionista haya fracasado, pero el partido dominante no va a sobrevivir. Y una pregunta, ahora, en ese mismo contexto, nada más determinante que estén claras las reglas del juego, pero parece que no hay manera de que se respeten las reglas del juego. Y ahí voy a lanzarle dos preguntas. Primero, una ley de partidos que ha sido impugnada por muchos aspectos inconstitucionales y que no ha sido escuchado el recurso de la impugnación. Eso se quedó en un limbo. Y segundo, ¿cómo se puede blindar, a su juicio, la Constitución? Porque cada presidente podría conseguir una mayoría en el Congreso y que a final de cuentas siempre consiga una ley a su favor, una legislación oportunista. Sí. Bueno, en primer lugar, hay que decir que esta incertidumbre en cuanto al marco legal produce efectos terribles. Y aquí no se sabe, todavía no se sabe, todavía hoy, todavía después de la renuncia del presidente Medina a intentar modificar la Constitución, todavía no se sabe con qué Constitución vamos a realizar las elecciones el año que viene, con qué leyes y con qué disposiciones reglamentarias de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque hasta el lunes se pensaba que el poder iba a lograr cambiar la Constitución. Se supo que no, pero ya hay partidos y dirigentes políticos hablando de nuevo de modificar la Constitución. Están hablando de modificar la Constitución en la próxima legislatura. Es decir, todavía nos están diciendo que no se sabe con qué Constitución vamos a realizar las elecciones del año que viene. Es decir, porque un partido y un dirigente político lo acaban de proponer después del fracaso de la modificación del presidente Medina. Pero no se sabe con qué leyes, porque se aprobaron una ley de régimen electoral y una ley de partidos llena de toda una serie de disposiciones inconstitucionales que han sido justamente impugnada ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional no acaba de pronunciarse y por consiguiente no se sabe en base a qué leyes se van a realizar las elecciones. Pero la Junta Central Electoral también ha tomado disposiciones que han sido impugnadas
porque son arbitrarias. Nosotros hemos considerado que hay decisiones de la Junta Central Electoral que son inconstitucionales y las hemos objetado ante las altas cortes. Todavía eso está pendiente de fallo. Entonces no sabemos ni con qué constitución, ni con qué leyes, ni con qué reglamentos se van a realizar las elecciones del año que viene. ¿Cómo un país puede funcionar así? Y todo eso tiene que ver con el interés de los grupos que dominan, de los grupos que detentan el poder, de quedarse en el poder por encima de cualquier otra consideración. Ese es el tema. Es decir, los que mandan quieren seguir mandando, por encima de la Constitución, por encima de la ley, por encima de los reglamentos. Ahora, no siempre las cosas les salen bien. Lo que acaba de pasar en la República Dominicana es muy importante en términos positivos. Cuando el presidente Medina, con mucho dolor, el lunes pasado y en un tono muy descompuesto, dijo que él no estaba de acuerdo con la reelección, pero que sí detuvo y que finalmente no pudo. Todo eso significa, es decir, más allá del dolor que él pueda haber sentido, una gran victoria del pueblo dominicano. Y no de un sector en particular. Aquí nadie se puede atribuir en particular el mérito de haber frenado o impedido ese retroceso que hubiese sido una segunda modificación para la reelección del presidente Medina. Y han convergido factores muy diversos, una oposición partidaria, cierto, interna dentro de su partido, una oposición partidaria de otros partidos, una oposición ciudadana, una oposición externa. Entonces, al final, todos esos factores convergieron para impedir que se produjese esa reforma constitucional. Y eso hay que verlo como una victoria de la institucionalidad democrática en el país, y nadie es dueño de esa victoria. Todos nosotros somos responsables de esa victoria y debemos alegrarnos de ella. Don Max, antes de concluir, quisiera ir de nuevo al tema electoral. Evidentemente está como descartado un frente de todos los partidos de oposición en contra del PLD, por lo que usted ha planteado, que ustedes tienen su propia agenda. Y mi pregunta con relación a la cantidad de partidos que van es que ¿quién encabezaría la alianza de ese grupo de partidos? Estamos todos parejos, es decir, porque unos llevarán candidaturas a senadurías en unas provincias, en otras provincias. Es decir, en este caso de lo que se trata es de crear una opción distinta, una opción, en este caso, una opción fresca. Pero debo destacar que todavía están por definirse muchos aspectos en medio de unas leyes electorales muy particulares, porque yo me atrevo a usar una palabra fuerte y a decir que las leyes electorales electorales y de partidos que se han aprobado tienen aspectos muy perversos, en el sentido de que están hechos para frenar la democracia, para frenar el desarrollo de nuevas fuerzas políticas. Esas son leyes que penalizan a las fuerzas políticas pequeñas y emergentes. Es más, el PLD no se hubiera podido desarrollar si hubiera tenido que actuar dentro del marco de esas leyes que el propio PLD ha establecido. Yo estoy de acuerdo. Y finalmente, quisiera preguntar, ¿favorece que se unifiquen las elecciones? De ninguna manera. De ninguna manera. Y ese es un pretexto que se está utilizando para tratar de desarrollar un plan B reeleccionista. El presidente Medina quiso hasta el último momento imponer el proceso de reforma constitucional, no pudo, renunció a esa intención, no a ese derecho, porque derecho no tenía, renunció a esa intención y ahora mismo está tratando de desarrollar un plan B. Ese plan B incluye el que se le habilite para ser presidente de la República, candidato en el 2024. Pero es la misma cosa. Es decir, es el mismo plan reeleccionista que ahora trata de reciclarse. Y en ese sentido yo creo que no hay que hacerle caso a esas propuestas infelices
que plantean la realización de una reforma constitucional para una serie de asuntos supuestamente muy bonitos, pero cuyo propósito fundamental es la reelección, facilitar la repostulación del presidente Medina en el 2024, lo que presentaría todo su esfuerzo actual por un esfuerzo de seguir gobernando a través de una persona interpuesta para volver al gobierno. Eso no se puede permitir. Feliz Día de los Padres. Gracias por acompañarnos. Que tenga un buen fin de semana. Gracias. Ha sido interesante la agenda para cerrar con criterios de alta política en su persona. Alianza por la Democracia preside don Masfuig, un hombre veterano en la materia y que ahora libra la batalla del escenario político. Vamos a una pausa.